Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablaremos de la comedia humana. El proyecto literario más ambicioso de toda la historia. Honoré de Balzac planteó 137 novelas, de las cuales escribió 80 y tantas, otras que dejó comenzadas y algunas que solo dejó el título. Pero la base fue enorme, gigantesca. Lo curioso es que solo una obra, hablando de cada aspecto, de cada detalle que Balzac veía, observaba, analizaba y cuestionaba. Como si se tratara de Mi vida en Cotorrolandia, nuestro próximo gran proyecto, Balzac se propuso crear algo épico, algo único, algo que le diera el estirpe de gran escritor, de gran negociante, de gran talento, de muy avispado, de gran hombre y de gran sujeto. Se propuso acabar de una vez y para siempre con todas las deudas que acarreaba y que le creaban tantos dolores de barriga y de cabeza que apenas si podía soportar. Por fortuna para nosotros, logró hacer su obra maestra. Por desgracia para él, el tiempo y la pasión no le alcanzaron en vida para ver su éxito convertido en leyenda, ni el dinero para pagar todas sus deudas. Parece que el sueño eterno de Edgar Allan Poe de vivir solamente de los escritos es una maldición para aquellos ilusionados que pretenden tener tanto amor por las letras que es suficiente para convencer al destino y enamorar a las musas inspiradoras y a las diosas de los destinos. Todos los que han tratado de hacer este sueño realidad han fracasado, han terminado en la ruina, o como en el caso de Balzac, inundado por las deudas e indigestado por los acreedores. Balzac tampoco pudo ganar lo suficiente con sus textos como para tener un lecho en donde morir en paz, y esos mismos acreedores tuvieron que enterrarlo el 18 de agosto de 1850 con deudas y todo. Desde niño, Balzac quería escribir y vivir de este oficio. Primero lo intentó como poeta, no funcionó. Quiso convertirse en escritor de folletines y novelones, tampoco funcionó. Lo intentó como editor, como traductor, como impresor, como agente, como puente cargante entre editores y escritores. Nada de eso funcionó. Lo intentó escribiendo bajo seudónimos, incluso plagiando algunos cuentos lejanos o siendo escritor fantasma, pero nada resultó. Y entonces, cuando la derrota parecía tocar a la puerta del artista, se dio cuenta que sabía algo que pocos sabían, y eso era describir, hasta en los más íntimos y secretos detalles, la realidad del mundo que lo rodeaba. Y no solo eso, sino contar ese mundo, desnudarlo por dentro y por fuera y entregarlo como si se tratara de la más maravillosa de las obras dramáticas. Se dio cuenta que su pluma era tan solidaria con el necesitado como enamorada con el pretendiente, y tan certera como el militar que levantaba su espada para atacar al enemigo. A los 28 años, más o menos, Balzac se dio cuenta que su real talento, que su verdadero camino, que su verdad absoluta estaba en las calles, en los susurros, en develarlo todo, en retratar con palabras lo pensado, lo sentido, lo amado y lo odiado, lo material y lo espiritual. Su real talento no estaba en soñar, sino en demostrar, en servir de observador, de escribiente, de pregonero, de historiador de escenas románticas y de tristezas que se escondían detrás de las ventanas. Se dio cuenta que a lo largo de su vida había observado, había vivido y había logrado entender lo que los demás hombres vivían y lo que los demás hombres codiciaban. Entonces se propuso hacer la empresa literaria, el proyecto literario más ambicioso hasta la fecha, nunca antes imitado y nunca después igualado, ni en calidad ni en extensión. Se propuso contar con palabras la historia de Francia, de su Francia, de la que conocía tanto. Se propuso a contar sus recuerdos y sus pasos presentes, o incluso algunos futuros o predecibles.
desde la caída de su gran Napoleón y de su imperio de cristal rojo hasta lo que se conoce como la monarquía de Julio, ese espacio temporal en donde habían tantos reyes sin corona y tantos cetros vagando por ahí que era difícil distinguir quién poseía el verdadero poder. Para esta tarea titánica, Balzac se propuso escribir 137 novelas cortas o largas, dependiendo los personajes o las acciones. Todas iban a tener en común la realidad de las calles, la sutileza de las diferencias y las abrumadoras burlas de pasillos y de camas. Su estilo, como no podía ser de otra manera, iba a ser el realista, el conocido, el que entendían todos en la calle y el que podía correr como un chisme de farándula. Sería así el gancho comercial perfecto y tendría el éxito asegurado que lo sacara por fin de tanto apuro y de tanta apariencia que rozaba ya lo ridículo. Desde ese momento, Honoré de Balzac, que era un escritor irremediable, capaz de estar frente a la hoja en blanco por 15, 16 o hasta 18 horas al día, se dedicó a crear este monumento a la humanidad. Al final de su vida, a los escasos 50 años, casi después de 20 años de haber iniciado el gran proyecto, nos logró entregar 87 novelas terminadas y 7 que, aunque no estuvieron en el plan inicial, sí fueron escritas y bien pueden entrar en el listado de temas que se propuso el autor francés. Además, alcanzó a escribir los bocetos de otras 20 obras, dejando solamente unos 30 títulos que no pudo adelantar. Decidió, un poco influido por la Divina Comedia de Dante, un poco influido por la gran verdad que lo rodeaba, otorgarle el sabio título a su retrato total de la comedia humana. Porque al final, la vida, hasta del más noble, del más justo, del más sabio o del más corrupto, termina siendo un ridículo paso del tiempo sin que por más éxitos o logros que se consigan puedan evitarlos. La vida, el ser humano y sus pasiones son solo una comedia, un capítulo en la eterna novela de seres inconstantes en un mundo inexplicable. La vida es incomprensible y nada de valioso tiene algo que solo sirve para divertir al prójimo. Eso es la comedia humana. El querer, el tener, el apropiarse, el olvidarse, todas las ilusiones de las personas que no viven y que solo sueñan con vivir. Increíble esta obra, importantísimo el trabajo de Honoré de Balzac, que hoy en día parece imposible de realizar, pero que fue, que es y que será el proyecto literario más ambicioso de la historia y construido todo por un solo hombre. Para que todo pudiera tener un porqué y un fin justificado, Balzac señaló que pretendía entender al hombre desde 3 puntos de vista esenciales: su manera de comportarse, la filosofía que aquellos practicaban y declamaban, y aquellas obras que fueron un poco más analíticas, más profundas y más personales. En la parte referida a las costumbres, decidió dividirla en otras tantas partes o temáticas según se quisiera para poder organizarlas mejor a la hora de imprimirlas. Por ejemplo, seleccionó las escenas de la vida privada, las escenas de la vida militar, las escenas ocurridas en París, las escenas vividas en los campos, las escenas de la vida política y las propias secciones dedicadas a la filosofía y a la analítica, que lo llevaron a profundizar en cada uno de los aspectos de la vida humana en esta tierra. Como vemos y como presentimos, su obra puede abarcar miles y miles de páginas, millones y millones de palabras, centenares y centenares de estudios e infinitas memorias de un ser tan predecible como insaciable: el hombre. Obviamente, la comedia humana es una obra kilométrica, que a pesar del uso de personajes comunes y de acciones repetidas, vale la pena leer en su totalidad. Sin embargo, de esos 87 títulos básicos que escribió,
Podemos destacar títulos como Los Chuanes, el primer gran capítulo de esta inmensa obra, y otros tan famosos y conocidos como La piel de Zapa, La búsqueda del absoluto, El recluta, Los exiliados, La paz doméstica, El padre Goriot, El coronel Charbert, La prima Bet, El primo Pons, Las ilusiones perdidas, Eugene Grandet o Pequeñas miserias de la vida conyugal. En realidad, en la comedia humana no hay géneros, porque la vida puede ser tan aterradora como inspiradora y tan alegre como triste. No hay extensiones porque una obra puede durar mucho y otras apenas unas cuantas páginas. No hay ninguna regla, no hay ninguna figura ni ningún truco extraño. Solo la verdad de las calles, de las costumbres, de los colores, de las telas y de las pequeñas formas de los adornos que lo gobiernan todo. Imposible resumir esta obra completa, ya que no es un solo libro, es un universo literario entero. Imposible concentrarse en solo una parte, porque cada una de las partes hacen un todo colosal. Imposible no recordarla como una de las mejores obras de la literatura universal y como uno de los logros artísticos más importantes de la humanidad. Al final, Honoré de Balzac se salió con la suya. Logró hacer algo tan enorme que nadie pudo repetirlo. En vida nadie le creyó, pero luego y ahora en su muerte, su obra y su ser se convirtieron con justicia en eternos soñadores y en representantes de la pasión por la literatura. Sin duda, la comedia humana, uno de los logros más importantes de la historia de la literatura. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios si han leído algunas de estas novelas que el propio Balzac escribió, o si por el contrario están asombrados o casi atónitos ante la majestuosidad de esta obra. La comedia humana es realmente un reto para cualquier lector. Muy pocos son los que han comenzado y la han leído completa. Miles y miles de páginas, miles y miles de palabras, millones de palabras, todas tratando de condensar, de radiografiar la sociedad de una época. Un logro único en la historia del arte, el más importante, el gigantesco, al igual que Balzac, enorme. Con este video damos fin al 2025. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos aprendido y hemos pregonado. A punto de iniciar el 2026, con nuevos proyectos, nuevas ambiciones y nuevos retos en nuestro pregonar. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse, por seguir con nosotros y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.